Bueno, bienvenidos todos a la clase número 37, en donde vamos a ver o vamos a profundizar un poco más en, bueno, el título se llama versiones y paquetes, pero hoy vamos a profundizar un poco más en la segunda parte de este título, lo que es paquetes, el administrador de paquetes o los diferentes administradores de paquetes que existen, o los más populares, por ejemplo, que existen para Node.js. Em, y habiendo dicho eso, los objetivos de la clase de hoy son conocer y aprender sobre NVM, que es un administrador de versiones de Node.js, y conocer acerca de los administradores de paquetes que, bueno, los más populares, de nuevo, que existen hoy en día en Node.js. Entonces, empecemos con administradores de versiones. Entonces, ¿qué es un administrador de versión? No es nada más que un script, una lógica, un programa que nos ayuda a administrar múltiples versiones de cualquier software, cualquier herramienta, cualquier entorno de ejecución que nosotros estemos con el que estemos trabajando. En este caso, pues estamos hablando específicamente y exclusivamente de Node.js. Entonces, el administrador de versiones de Node.js, por sus siglas en inglés NVM, Node Version Manager, nos ayuda a tener múltiples instancias de Node.js en nuestro computador, múltiples versiones de Node.js en nuestro computador y poder switchar o pues conmutar entre ellas de una manera muy fácil a través de nuestra interfaz de línea de comandos, que pues ya en breve veremos cómo. Entonces, también, con este también pues se puede ejecutar una versión específica de Node y pues mirar toda la información relacionada con esa versión en específico de Node, pero pues digamos el uso más común, el uso más popular es obviamente trabajar en múltiples proyectos que manejan múltiples versiones de Node.js, porque cuando salgan a trabajar en una empresa de desarrollo se van a dar cuenta que no todas están utilizando la última versión de Node.js, no todas trabajan con el type module en el package.json. Hay unas que inclusive todavía están trabajando con la versión 8 de Node, no la han actualizado a la 10. Muchas trabajan en la 10, muchas en la 12. La 12 es la que he visto como que la que está más estandarizada en este momento. Y por supuesto, pues los nuevos proyectos emergentes ahorita, pues sí, muy seguramente están en las últimas versiones de Node, pero se van a encontrar con que dependiendo del proyecto en el que ustedes estén trabajando, van a tener que manejar múltiples versiones de Node, porque puede que una versión de Node no sea compatible con otra diferente, ya que pues alguna librería, alguna característica, alguna funcionalidad que se encuentra en una versión puede que no la encontremos en la otra. Y pues eso va a traer problemas a la hora de nosotros realizar cambios y ejecutar nuestros proyectos en una versión determinada de Node.js. Entonces, para esta situación o para este problema, llega al rescate NVM, Node Version Manager, perdón, el cual nos permite instalar las versiones que queramos de Node.js dentro de nuestro dispositivo y luego pues, con comandos que este script o este programa de NVM espera, podemos cambiar de una versión a otra dependiendo del proyecto en donde estemos trabajando. Listo, entonces lo primero que hay que hacer obviamente es instalarlo. Entonces les voy a enviar el link por acá por el chat. Eh, aquí no estoy seguro para Windows cuál es el que deberían instalar acá. No sé si Rodolfo lo tenga un poco más, más claro que yo acá, porque pues digamos,
Yo lo instalo de una manera completamente diferente. Desde Bash vía script. Yo lo instalé con repositorios. Yo tenía Linux, pero creo que abajo de todo estaba los assets. A ver. Ah, ahí. Ah, ok, este setup. Sí, pero es raro porque yo en el del trabajo me bajé un exe. Pero sí, debería ser ese tab. Ok, vale. Pero tú me dices que lo instalaste desde clonando el repo en una carpeta ahí en el disco C o en el disco que tú estás utilizando que se llame NVM, ¿no? Sí, o sea, en la del trabajo, pero lo hice hace un tiempo. Y no me acuerdo, porque ahí está, setup zip DSS. Ok, sí. Ese que pesa 4,14 megabytes. Ok, vale, a ver si por acá dice Bueno, algo. yo me acuerdo que había un exe en algún lado, con Windows. Seguramente. A ver. Sí, sí, exacto. Ese es. Sí, tal cual. Este setup, cuando lo descompriman, ahí ya van a tener el punto exe. Listo. Entonces, después de descargar ese archivo, ese setup, ese lo encuentran aquí en el primer apartado de assets. Envíen setup .zip. Cuando ejecutan ya ese ejecutable, valga la redundancia, ya pueden seguir el prompt de instalación de NVM, pero antes de ejecutar eso, antes de instalar este administrador de versiones de Node, tienen que desinstalar la versión de Node que tienen en estos momentos en su computador, ¿sí? Porque si no van a tener problemas al momento que quieran instalar eh, para Windows DirectX. Ah, vale, gracias Rodolfo y gracias Gonzalo. Listo, porque van a tener problemas al querer instalar NVM si no desinstalan antes la versión que tienen actualmente en sus dispositivos de Node.js. Listo. Entonces, una vez ya lo tengamos instalado, si tienen algún problema con la instalación o algo, escríbanlo por ahí por el chat y pues en algún tiempo que quede libre por ahí en la clase o los tutores pueden ir viendo qué puede estar mal con esa instalación. Una vez ya tengamos instalado esta herramienta, este software, este script, mejor dicho, en nuestro computador ya podemos acceder a él, ya podemos ver o empezar a escribir comandos o a ejecutar comandos de este software, por ejemplo, NVM. Y si escribimos NVM, por ejemplo, lo primero que nos muestra acá es la versión del manager que tenemos instalado en nuestro dispositivo. En este caso, mi versión es 0.38. Puede que a ustedes les salga una diferente, puede que les salga la misma. Y luego por acá nos dan como una lista de comandos que podemos utilizar con NVM para ayudarnos. Por ejemplo, el comando dash dash version o el argumento dash version para saber en qué versión estamos. Este comando nvm install, que también es muy útil para poder instalar una versión específica de Node.js. Em, ¿Cuál otro por acá es el que utilizamos más? Este use, lo vamos a ver ahorita también. Es uno de los más utilizados, es para poder cambiar entre una versión u otra de Node.js. Vean que aquí en la descripción dice modifica el path para usar esta versión en específica. Entonces ya vamos a ver eh, qué quiere decir eso. Y por acá dice otro mensaje que dice utiliza .nvmrc si está disponible y la versión es omitida. Ya vamos a ver qué quiere decir eso. Recuerden que cuando ustedes ven acá en estos argumentos
o bueno, en estas guías, en estas listas, en estos manuales de instrucciones en nuestra línea en nuestra interfaz de línea de comando, las llaves cuadradas, estas que ven aquí, representan que son argumentos de naturaleza opcional, ¿sí? No necesitan estar presentes. Los que no llevan llaves cuadradas son argumentos obligatorios, argumentos requeridos para que ese comando o la ejecución de ese script pueda funcionar sin ningún problema. Otro que vamos a estar utilizando, ya les digo cuál, no lo veo por acá. Bueno, digamos que en menor medida el alias, no es muy común utilizarlo, pero pues sí se utiliza mucho en una ocasión que pues ya vamos a ver en breve. Entonces es básicamente para asignarles alias a las diferentes versiones que tenemos en Node.js en nuestro computador. Por ejemplo, si tenemos algún proyecto en el que manejemos una versión de Node 12.22, por ejemplo, y ese proyecto se llame NBA, entonces a ese le ponemos el alias NBA y por acá manejamos otro en una versión 10 que se llame, no sé, MLB. Entonces a ese le ponemos el alias de MLB. Aunque pues no es que, la verdad no lo uso, yo nunca lo he usado, solamente lo he utilizado para un alias en específico, que es el default o la versión de Node por defecto, que ya vamos a ver cómo se cambia o cómo se establece. Listo, eso por este lado. Entonces por acá un ejemplo de cómo se utiliza cada uno. Por ejemplo, para instalar una versión específica de Node, colocan el comando npm install y aquí la versión 8.0.0. Entonces al ejecutar este comando vamos a estar instalando la versión Node 8.0.0 y ya la podemos utilizar en los diferentes proyectos que estemos utilizando. Para pasarnos a una versión en específico, utilizamos el comando use y acá colocamos la versión. Vean que cuando colocamos solamente los dos números de esa versión, él entiende que toma cualquiera o la primera que encuentre que coincida con ese criterio. Sí, casi como un wildcard ahí, un comodín. Luego por acá tenemos el comando run, que es para ejecutar un script en una versión específica de Node. Por ejemplo, si queremos ejecutar un script cualquiera, en este caso este app.js, en la versión 6, bueno, el ejemplo que dan acá, 6.10 de Node.js, pero en este momento nosotros estamos en la versión 16 y no queremos realizar el cambio, no queremos cambiar la versión de Node ni nada, simplemente queremos ejecutar este script en esa versión en específica de Node para ver cómo se comporta, para ver cuál es el resultado, pues lo podemos hacer con este comando de run. El exec funciona un poco similar. Digamos, aquí lo que se reemplaza es que pues se ejecuta el comando que nosotros le demos, le pasemos como argumento después de estas instrucciones iniciales, nvm, el comando exec o la instrucción exec, la versión a la cual queremos apuntar de Node.js y luego sí el script que queremos ejecutar. Aquí podemos ejecutar cualquier cosa, Node, Jest, Build, TSC, por ejemplo, TypeScript. Queremos ejecutar TypeScript con esta versión de Node, pues lo podemos hacer mediante este comando. Este otro run de arriba lo que hace es ejecutar tal cual, o sea, ejecutar siempre esta instrucción Node y el script que nosotros le pasemos con argumento. Si necesitamos otro comando, pues lo podemos hacer con con esta instrucción de exec. Y aquí está el ejemplo que les decía del alias, que más bien lo utilizamos con este otro argumento, digamos su mayor caso de uso, es para tener una versión de Node por defecto, ¿sí? Utilizamos esta instrucción de alias con el argumento default y luego la versión que queremos tener por defecto. Entonces así cuando iniciemos un nuevo proyecto, abramos una nueva terminal, etcétera, que no tenga ninguna configuración de Node ni nada por el estilo,
la versión que va a tener esa nueva terminal o que va a tener ese nuevo proyecto de Node va a ser esta, la que nosotros definamos, definamos por defecto. En este caso, aquí la que están definiendo por defecto es la 8.1.0. Y también le podemos pasar este string de Node, que básicamente lo que hace es siempre tener por defecto la última versión de Node que tengamos en nuestro abanico de versiones con NVM. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo podemos ver las versiones que tenemos en nuestro dispositivo. Listo. Bueno, inclusive acá están viendo algunos de los comandos. Este creo que solamente es válido para Windows, si no estoy mal. A ver si yo coloco nvm list available. Sí, pues, o bueno, no sé, por lo menos el output que me sale a mí no es igual a este de acá. No sé si a ustedes les sale esta misma tablita que le está saliendo en el slide o les sale el mismo output que a mí. Pero creo que aplica solo para Windows. Sí, básicamente son las versiones. Ok, vale, sí, entonces creo que aplica para Windows. Básicamente son las versiones que pueden instalar de Node, ¿sí? Las que pueden instalar utilizando el comando nvm install y la versión que quieren instalar. Entonces ustedes miran esta tabla y pues pueden instalar cualquiera de esas versiones que estén ahí. Obviamente pues hay unas que son inestables, otras que son estables, pero son muy antiguas. La versión LTS, que es como la última versión estable de ese release, y la versión más reciente, que es en esta columna acá de current que ustedes ven. Entonces, pues, por ejemplo, si quieren instalar la versión 14.15.4, pues simplemente acá colocan nvm install 14.15.4 y eso les va a instalar esa versión en específica de Node.js en su computador. Voy a probarlo, voy a probar el comando para instalar la última versión de Node. Entonces acá voy a dar nvm install y acá coloco Node. Entonces miren que me está instalando la versión 18.0.0, que es la última versión disponible de Node que encontró. Listo, ahí ya terminé de instalar y este comando, cuando yo ejecuto el nvm install, de una me cambia hacia esa versión en específico de Node. Y cada versión en específico de Node tiene su versión de npm asociada y también tiene sus dependencias globales instaladas. Es decir, si yo aquí instalo una dependencia global, por ejemplo, npm i -g pm2, esperemos ahí que instale un momento, se demora un poco. El caso es que esta instalación que estoy realizando de manera global solamente va a ser válida para esta versión de Node, ¿sí? Puede que ya en otras versiones yo tenga la misma dependencia porque pues seguramente ejecuté este mismo comando, pero sepan que cuando instalan de manera global tienen que, y estén utilizando NVM, tienen que saber que cuando instalan de esta forma, de manera global, son válidas simplemente para la versión de Node que ustedes estén trabajando, porque NVM lo que hace en el fondo es tener múltiples directorios de Node y prácticamente apuntar a uno de ellos dependiendo de lo que nosotros coloquemos en nuestra terminal. Entonces, ¿cómo vemos las versiones que tenemos disponibles de NVM con el comando nvm list o nvm ls si están en bash de Windows? Cuando ejecutan ese comando, vean que aquí salen todas las versiones que tenemos instaladas de Node. ¿Sí? Sale en la que nos encontramos en este momento, la que estamos apuntando en este momento, que es la que acabo de instalar, la versión 18.0.0.
pero también tengo la 12.13.1, 12.17.0, 12.22.9, 14.17, 16.13.0, 16.13.2, 17.10, la que acabamos de instalar 18.00, y vean que acá me dice que aquí hay una que tiene un alias, que es default, y me dice que la versión por defecto que estamos manejando es la versión de 16.13.0. Sí, y lo de abajo, ¿qué es? Lo de abajo son los diferentes releases que ha tenido Node. Por ejemplo, aquí me está diciendo que la última versión estable es la 18.0.0. Esta de Gallium, no sé por qué, creo que no han tenido release ni nada por el estilo. Pero básicamente, cuando nosotros venimos a la página de Node, vemos que hay diferentes versiones. Sí, vea que aquí está la 18.0.0 current y, bueno, sí, digamos que sí, en Windows, a ver si aquí hay una, pero este es en Linux. Y en Windows, ¿qué comandos, qué output le sale? ¿Lo puedes copiar y pegar ahí en el chat? Ok, bueno, sí. Lo que pasa es que esta, este, esta, este programa, esta herramienta NVM, script, como se llaman ellos mismos, el que instalamos en Mac mediante un instalador de paquetes que se llama Homebrew, es tal cual el de Linux. Entonces, esto que tú ves aquí abajo son versiones para diferentes arquitecturas de Linux, para que pues no vayas a tener ahí ningún inconveniente o como para tenerlas por referencia. No recuerdo bien en ese momento para qué es que las especifican acá en esta lista, pero sé que son exclusivas de Linux como tal, de diferentes arquitecturas que se manejan en ese sistema operativo. Entonces, por eso es que es muy probable que no te salga en Node, porque pues no las en Windows, perdón, porque pues no las necesitas. Tienes otro sistema operativo, otra arquitectura, em, y básicamente eso es la única razón. Vale, pero bueno, aquí lo que nos interesa en realidad es este output, saber cuáles son las que tenemos instaladas, cuál es la que estamos utilizando en este momento, y cuál es la versión que tenemos por defecto. Por ejemplo, en este caso tú no tienes ninguna versión por defecto, porque pues no has ejecutado el comando de alias default, pero si lo ejecutas, por ejemplo acá npm alias default, y acá voy a colocar, por ejemplo, lo que acabo de instalar, 18.0.0, y vuelvo a darle nvm list o nvm ls. Vean que ahora acá en el default me sale que es la versión 18.0.0, donde antes me salía que era la versión 16.13. Entonces acá voy a devolverla porque esa es la que más utilizo. 16.13.2 era la que tenía, o la 0. No, la 0. Listo. Sigamos.
Ok. Entonces, les comentaba que para poder cambiar entre las diferentes versiones utilizamos el comando use. Entonces, digamos, para poder ver el efecto, ejecutamos el comando acá node-b. Miren que cuando pido la versión, déjenme colocarlo un poco más grande. Node-b, pido la versión de Node, me devuelve el output que me da aquí en mi terminal, es la 18.0.0. Y si hago lo mismo con npm, me da la versión 8.6.0. Pero si yo me cambio a otra versión, lo voy a hacer con el comando nvn use. Y si no recuerdo la versión exacta, acá presionamos tabular y nos salen los diferentes argumentos que puede recibir este comando. Entonces, para responder a tu pregunta, mira, estas son versiones que básicamente ya vienen preinstaladas con NVM, que pues son como como populares o las que se conocen, que tienen muchas más compatibilidades con estas diferentes distribuciones y arquitecturas de Linux. Entonces, por acá vemos que también le podemos dar el valor de default, que es aquí. Entonces, si le damos use default, miren que me cambia hacia la versión 16.13 porque esa es la que yo seleccioné como o la di el alias de default a esa versión. Entonces, si vuelvo a escribir acá node-b, vean que ahora la versión de Node es la 16.13 y npm-b, la versión de npm es ahora la 8.3.1. Por ejemplo, envíen ls. Si yo quiero, puedo darle un alias a esta versión, como les estaba comentando. Yo digo, ejecuto el comando enviar alias, el nombre del alias que le quiero dar. Entonces, no sé, voy a utilizar cualquier cosa. Mi alias. No sé si se puede underscore, voy a probar. Y acá voy a colocar la versión 14.17.5. Si se puede. Entonces vean que ahora mi alias apunta hacia esta versión. Y si yo le doy acá en el comando nvn use, vean que, bueno, aquí nos sale como que no los guarda. Ah, no, sí, ahí está, ahí lo oí. Vean que ahora mi alias es una opción válida para para pasarle como argumento a esta instrucción de use. Y cuando lo ejecuto, pues me cambio a la versión que guardé con ese alias, que es la 14.17.5. ¿Sí? Ejecutamos acá node-b, es la 14.17.5, npm-b debería ser la misma que me muestra en este output, la 6.14.14. Y listo. Si nosotros le damos nvm-ls nuevamente, ahora vean que tenemos un nuevo alias, mi alias, tenemos el default, y todos estos de acá abajo también son alias, por si querían saber con más precisión qué eran exactamente. Listo. ¿Qué me queda por decir de este comando use? Vale, listo. Supongamos que voy a tener acá un proyecto en Node.js. Déjenme pasarme de nuevo a mi versión por defecto. Supongamos que tenemos acá un proyecto en Node.js, npm init. Aquí era así que también creo que por las variables globales. Ah, sí, claro. Sí, o sea, tal cual todas las variables globales que nosotros instalamos, como les dije, son específicas para una versión. Creo que
Aquí me faltó un comando. Este era el que quería, el which. Denme un segundo, igual ahorita vamos a volver a este comando. Aquí no se puede utilizar. Ah, no. WHICH, no, sí, ahí está bien. Ah, es en bien, perdón. Listo. Entonces, vean que cuando ejecutamos este comando de which, nos devuelve, o el output que nos muestra en la consola es la dirección exacta del ejecutable. Si recuerdan la clase en la que estamos viendo el objeto global process, y en el primer elemento del arreglo del atributo arf, yo les decía, ese primer elemento siempre va a ser la ruta del ejecutable que tenemos en nuestro dispositivo. Entonces, esa ruta, vean que va a variar dependiendo de qué versión nosotros tengamos establecida en ese momento. ¿Sí? Lo que hace NVM es crear o referenciar esta carpeta en nuestro directorio raíz. En mi caso, es en el directorio de mi user, aquí en Mac, jmalo. En este directorio .nvm vamos a tener otra carpeta versions, y dentro de esa carpeta version vamos a tener otra que se llama node, y dentro de eso vamos a tener otra carpeta dependiendo de la versión que estemos utilizando en este momento de Node. Entonces, muy seguramente en esta carpeta de Node yo voy a tener las diferentes versiones. Miremos si es así. Ah, perdón. Ahora sí. Entonces vean que aquí en esta carpeta de Node, dentro de la carpeta versions, dentro de .nvm, tenemos las diferentes versiones que tenemos instalado en este momento en nuestro dispositivo, y dentro de estas tenemos la carpeta bin, que es en donde tenemos nuestro ejecutable. Veanlo aquí, el de Node. Tenemos también los alias de npm, de npx, lo que utilizamos o lo que nos permite utilizar los comandos de npm install, npx create react app, por ejemplo. Por acá tenemos nuestra carpetica de lib, en donde tenemos el node mole, y aquí es donde están, donde se instalan las librerías globales que instalamos al ejecutar el comando npmi-g, y pues el nombre de la librería. Nada más déjenme confirmar por acá. Si se fijan o si recuerdan de la clase, en esta última versión que instalé, en la 18.0.0, instalé de forma global esta herramienta PM2, y vean, por eso es que la vemos aquí dentro de este Node Modules, esta carpetica del proyecto de PM2, pero si seguramente vamos a otra versión de Node.js, vean que aquí no tenemos nada que nos referencie a PM2. Entonces, si yo estoy trabajando con esta versión de Node y quiero ejecutar algo con PM2, muy seguramente me va a salir un error porque no reconoce ese comando, y tendría que instalarlo también de forma global en esta versión o en todas las versiones que yo lo vaya a utilizar. Listo. Ahora sí, sigamos acá. Bueno, aquí viene la parte para poder instalar NVM en Linux, para los que estén trabajando con Linux, como Gonzalo, por ejemplo, pero pues Gonzalo ya lo debe tener instalado, si no estoy mal. Y con Linux, pues se puede instalar mediante en la ejecución de un comando con curl o con wget, para poder instalarlo en los directorios de ese sistema operativo. Y lo que hace este comando prácticamente es crear esta carpetica .nvm, que es la que acabamos de ver aquí en el Finder de mi Mac, en mi directorio, con todos los mismos directorios, mismos archivos que
que acabamos de ver, ¿sí? Una carpeta de versions, una carpeta de Node, y dependiendo de las versiones que tengamos instaladas en nuestro dispositivo, pues vamos a encontrar múltiples carpetas de esa versión. ¿Qué más para decir por acá? A ver si esta funciona acá. Ok, este vendría siendo en Linux el equivalente al NVMe list available, imagino. Em, Son todas las versiones de Node que tenemos disponibles para instalar. No sé si en Windows obtengan un output cuando ejecutan ese comando. Me confirman por ahí por el chat si tienen el mismo output. Pero básicamente estos son los argumentos que nosotros podemos pasarle a las instrucciones al ejecutar la instrucción install. ¿Sí? Si yo quiero instalar la 17.9.0, la 17.8.0, miremos qué sucede si intento instalar una que no está en este listado. A ver, solo por mirar qué hace. Entonces, me sale un mensaje, me dice que la versión 17.8.1 no fue encontrada, incluso me dice, ejecuta el comando envíen ls remote para saber cuáles son las versiones disponibles que usted puede instalar en su dispositivo. Y listo. Ah, bueno, y pues me imagino que ya se dieron cuenta, pero las que salen con un color diferente son las versiones que tengo instalada en este momento en mi dispositivo. Entonces, por ejemplo, aquí me sale la 12.17, la 12.13.1, la 12.22.9, por acá la 14.17.5, inclusive me sale el marcador o el indicador de que es la versión en la que estoy actual, ¿sí? la que tengo establecida en este momento en mi dispositivo, la 16.13, y por acá me marca las otras que tienen un alias para indicarme que pues son las que tienen mucho mejor compatibilidad con estas distribuciones de Linux, con estas arquitecturas de Linux, como por ejemplo la arquitectura Gallium. Dicen que pues la que mejor tiene compatibilidad o la última versión estable en esta arquitectura es la 16.14.2. Y listo. Creo que no hay nada más que explicar de este comando lsremote. El npm install ya lo vimos cómo funciona, el ls ya también lo vimos cómo funciona, y el use también vimos cómo podemos cambiar de diferentes versiones. Nada más me falta una pequeña demostración para cuando tenemos un archivo de configuración de NVMe en un proyecto. Entonces supongamos que nosotros tenemos un proyecto en el que estemos o queremos que los que vayan a trabajar en él, los desarrolladores que vayan a trabajar en ese proyecto o los que nos vayan a colaborar en ese proyecto, siempre lo hagan bajo una versión específica de Node.js, porque si digamos ellos ejecutan un npm install con otra versión, un npm CI, que pues ahorita también vamos a ver cuál es la diferencia, con otra versión de Node.js, puede que rompan algo porque pues están cambiando el target, están cambiando la versión de Node con la que se pensó originalmente el proyecto, con la que se desarrolló originalmente el proyecto. Y si resulta que entre estas dos versiones hay incompatibilidades graves, ¿sí? Que de esas que rompen los proyectos, pues estaría prácticamente rompiendo todo el proyecto solamente por haber trabajado ese proyecto en una versión diferente de Node y haber instalado dependencias con esa versión de Node, peor aún. Entonces, para poder asegurarse de
de que los desarrolladores trabajen con una versión específica para ese proyecto en específico, se hace con un archivo de configuración muy parecido al de git ignore para cuando queremos ignorar los node modules y demás. Pero acá lo que vamos a tener es un archivo que se llame nvmrc. Creo que es así. Déjenme un segundo y confirmo. ¿Dónde está el comando use? Por acá. Sí, nvmrc. Y aquí lo que vamos a tener es una versión, el string con la versión que queremos utilizar. Entonces, supongamos, bueno, no voy a buscar ninguna, voy a colocar acá la 18.0. Supongamos que en este proyecto yo quiero que los desarrolladores trabajen con la versión 18.0.0. Entonces, eso es lo que yo voy a colocar aquí en este archivito nvmrc. Así, cuando nosotros vayamos a utilizar o vayamos a hacer cualquier operación con NPM, con Node, etcétera, lo tengamos que hacer de la siguiente forma. Primero voy a mirar cuál es la versión actual de mi Node, que es la 16.13, pero en este proyecto yo quiero que utilicemos la última de Node.js 18.0.0 porque solo hay una funcionalidad en esta versión que no existe en las versiones anteriores. Entonces, para que funcionen, tiene que estar en esta versión en específico todos los desarrolladores que trabajen aquí. Entonces, por ejemplo, para hacer un npm install, no lo pueden hacer directamente, ¿sí? Porque pues yo muy seguramente antes les dije, tengo un archivo acá de configuración de npm, entonces cualquier cosa que ustedes vayan a realizar con Node, sea ejecutar un script, instalar una dependencia, lo que sea, siempre tienen que utilizar el comando nvn use antes. Si ustedes no se quieren, si no quieren cambiarse a una versión en específico o si quieren trabajar con esta versión específico para este proyecto en específico. Vean que cuando lo hacemos así, no hay necesidad de pasarle como argumento una versión en específico de acá, sino que él lo que hace es buscar este archivo de configuración e instalar esta versión que está definida acá, que está escrita en este archivito de configuración. Entonces, cuando yo ejecuto npm use, así sin argumentos, por acá me sale un mensaje, ok, encontramos un archivo de configuración aquí, en esa carpeta, demo pv37 en el punto nvmrc con la versión 18.0.0 y bueno, por acá me dice que no está instalada. Me dice que tengo que ejecutar nvm install con v18.0.0. Déjenme confirmar si es solo el número de la versión. No, ve. Qué raro. Pero bueno, hagámosle caso a ver. nvm install v18.0.0. Me dice que ya está instalada. Déjeme ver un segundo. Bueno, no sé por qué no me está referenciando la versión que es, o no está tomando esta versión en específico. Voy a colocarlo así, a ver. Bueno, pues no sé por qué razón cantarle a ella. No mentiras, no sé por qué razón no me está funcionando cuando le defino la versión, toda la versión completa, si debería funcionar, porque pues si yo quiero tomar una versión en específico, lo debería poder hacer,
a la versión menor me refiero, a este último dígito, pero al parecer como que le gusta solamente la versión mayor y esta que no recuerdo cómo se llama, para poder tener una buena o referenciar a una correcta versión de Node. No sé si fue algún cambio que realizaron ahorita, porque yo recuerdo que, o bueno, en los proyectos que he trabajado, lo podía tener sin problema de esta forma, ¿sí? Como pisar en específico una versión de Node.js, pero bueno, también tiene sentido porque pues las versiones que, bug y path, exacto, gracias Rodolfo, mayor, menor y el path, el patch o los bugs, tiene sentido porque pues digamos las versiones que tengamos acá, siempre conviene tener la más actual, porque pues son las que solucionan los bugs o digamos, los releases o las publicaciones que han hecho para solucionar bugs conocidos y errores que han tenido estas diferentes versiones. Entonces, pues como que instala la última que hay en ese momento, que en este caso es la 18.0.0. Pero bueno, igual acá lo que les quiero mostrar, con lo que les quiero que se les quede, es que cuando tienen un archivito de estos nvm rc, pueden utilizar nvn use para switcharse o cambiarse a la versión en específica que es compatible con ese proyecto en específico, y poder realizar todas sus operaciones. Entonces, por ejemplo, cuando van a hacer un npm install o algo, siempre asegúrense de ejecutar un nvn use antes, para que estén en la versión correcta de Node.js y no tengan ningún problema. Inclusive si no estén seguros y no quieren perder tiempo ejecutando esto, Node-B, pues simplemente acá de una npm use y, por ejemplo, npm init. Entonces lo que hace es ejecutar primero nuestro comando npm use para asegurarse que está en la versión correcta de Node, y luego sí ejecuta el comando después de los ampersands, que es npm init para iniciar un proyecto en Node.js. Listo. Creo que no es más por acá. Luego está este otro comando, el run, que es con el que ejecutamos un script de Node.js con una versión de Node en específico. ¿Cómo les puedo mostrar un ejemplo o una demostración con este? Supongamos que acá tenemos en nuestro index.js tenemos una promesa, es igual a new promise. No, mentiras, hagámoslo tal cual. Esta tiene el resolve. Creo que el primero era el reject. Ah, no, sí, el primero es el resolve y luego sí viene el reject. Y acá sí, error. Entonces, reject hubo un error. Else, resolve con todo ok. Node-B mayor a nvmrc. Ah, sí, gracias Rodolfo. Hacia ahí me acordaste. Resulta que este archivito de configuración funciona cuando nosotros no le pasamos ninguna versión en específico a este comando de use, pero si le pasamos una versión en específico, por ejemplo, default, él va a darle prioridad, por supuesto, al argumento que le demos acá en esta instrucción, en este comando. ¿Sí? No va a mirar este archivo de configuración, sino que va a darle prioridad al argumento que le pasamos en nuestra terminal, para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, tenemos esta promesa que depende de una variable booleana,
que la voy a definir por acá. Igual true, o bueno, no, hagámosla como con una variable de ambiente aquí. Para hacerlo ahí más interesante. Listo. Entonces supongamos que tenemos una variable booleana que nos representa si hay un error o no. Y dependiendo de eso, pues se rechaza esta promesa o se resuelve con un string. Se rechaza con el string no hubo un error y se resuelve con el string todo ok. Entonces, yo por ejemplo acá hacer lo siguiente. Voy a tener una función asíncrona que se invoque a sí misma o se invoque de manera inmediata. Y aquí lo que voy a hacer es resolver esa promesa. Result va a ser igual a await promise punto, espere, voy a hacer algo más. Yo sé que pues hay formas más eficientes de hacer este ejemplo, pero por ahora está bien para la demo. Tengo dos promesas que se rechaza con hubo un error en uno o todo ok en uno, y esta se rechaza con hubo un error en dos o con todo ok en dos. Entonces acá lo que voy a hacer es resolver esas promesas con esta función all zero, en donde pues lo que recibe es un arreglo de promesas, básicamente, para resolverlas. Entonces aquí le voy a pasar la promesa 1 y le voy a pasar la promesa 2. Y por acá lo que voy a hacer es consolidear este resultado. A ver cómo se ve. Acá con un JSON.stringify. Listo. Entonces por acá tengo mi versión de Node que es la 16.13. Pero yo quiero utilizar la versión 18. Entonces acá coloco el comando npm use. Luego por acá la ejecución de mi script, pero antes este está esperando un... bueno, perdón, aquí voy a hacerlo al revés, nada más para que vean algo. Resolve y reject. Todo ok en 2. Hubo un error en 1. Y listo. Si hay un error, esta promesa se resuelve de manera exitosa. Si no hay error, esta promesa se rechaza. Y la promesa 1 es todo lo contrario. Listo, entonces acá voy a setear mi variable error en true. Y voy a ejecutar node index.js. Entonces, él setea primero la versión de Node en 18.0 por este npm use. Luego ejecuta esta instrucción o este comando. Entonces vean lo que, o qué es lo que me permite hacer este método de all0 para resolver promesas. Este recibe como parámetro un arreglo de promesas, como estas que tenemos acá, promesa 1 y promesa 2. Y independientemente de si se rechazan o no, él devuelve su valor. ¿Sí? Él devuelve
El status, vean que por acá me dice que la promesa 1 fue rechazada, status es rejected, y la razón por la que fue rechazada es hubo un error en 1. Y por acá en la de la 2 me dice status fulfilled y el valor con el que se resolvió esa promesa es todo ok en 2. Es diferente al promise.all, que lo que hace es entregarme, vean que no me entrega el resultado como esta, sino que de una falla. Me dice que hay una promesa de estas en este arreglo que falló, entonces por eso todo el resultado, todo este resultado, todo este result falla. Y pues nosotros tendríamos que capturarlo con un try y un catch. Ese es el error que me está saliendo aquí, un handle promise rejection, no lo estoy capturando con un catch. Pero si se fijan con el otro método, el all zero, ahí esto obviamente no tiene nada que ver con la clase de hoy, simplemente es para que sepan un poco de qué vienen estos métodos, cómo funcionan. El all zero, así falle una promesa dentro de este arreglo, él lo que hace es mapear correctamente ese estado, ese estatus de que falló esa promesa y me da la razón de por qué falló, pero aún así me sigue ejecutando y me sigue resolviendo el resto de promesas que hay en ese arreglo. Entonces, por ejemplo, la promesa 2 fue exitosa, la promesa 1 falló y aún así vean que obtengo el resultado y obtengo el arreglo de ambas promesas. Resulta que este promise.allZero, o este método allZero, es un método muy reciente de Node.js que seguramente no está disponible en versiones anteriores, en versiones antiguas de Node. Entonces, si yo quiero comprobar eso, quiero comprobar cómo funciona esto en una versión antigua de Node, puedo utilizar este comando npm run y la versión en la que quiero probar y luego el script que quiero ejecutar en este momento. Entonces, intentemos ejecutando eso mismo con esta versión 12.13.1, es la menor que tengo ahí. A ver, npm run 12.13.1, index.js. Y bueno, al parecer en esta versión de Node ya tenía validez este método. Pero bueno, no quiero, no quiero detenerme mucho en esto. Ahorita, cuando estemos en el break, lo pruebo y les muestro el resultado para no darle tanta prioridad a este tema o a estos comandos, porque pues hay otra cosa más por mirar en la clase de hoy que es súper importante que sepan. Bueno, luego tenemos este comando which, que básicamente lo que hace es que les devuelve la ruta del ejecutable en Node. Por ejemplo, si yo acá coloco which de estas 12.13.1, me dice dónde se encuentra el ejecutable, como ya vimos en esa carpeta de Node donde tenemos todas las versiones referenciadas. Y por acá dentro de la carpeta bin encontramos el ejecutable de Node, que es el que nos permite ejecutar código de JavaScript en nuestro dispositivo. A ver qué, listo. Ahora sí, son las 7:35. Sí, listo, ahí vamos bien. Vale, entonces ahora hablemos de los administradores de paquetes. Ya sabemos, o ya conocemos, ya hemos trabajado con uno, inclusive pues hablamos un poco sobre cómo funciona, que es el administrador de paquetes por defecto que viene con Node cuando instalamos Node, que es NPM, las siglas de Node Package Management o administrador de paquetes de Node en español. Este administrador de paquetes lo que nos permite es interactuar con códigos de terceros, códigos que desarrolló otra persona, que desarrolló alguien ajeno, inclusive al proyecto de cualquier parte del mundo. Y esto sucede porque NPM básicamente tiene un repositorio centralizado en donde nosotros podemos publicar diferente contenido, podemos publicar
cualquier desarrollo que nosotros queramos, porque pues es de código abierto, es público, es prácticamente para que el que quiera pueda publicar lo que se le plazca, obviamente siguiendo unas normas, entre comillas, de buenas prácticas, pues, de buenas conductas. Ya vimos que es un poco por esta libertad que tenemos los desarrolladores de subir cualquier cosa a ese repositorio, pues hay personas que suben códigos maliciosos simplemente para vulnerar proyectos ajenos, proyectos comerciales o para tomar del pelo o lo que ustedes quieran. Pero pues esto cada vez está siendo un poco más, em, digamos, mesurado, está siendo cada vez un poco más medido, está siendo estudiado para que, digamos, disminuir en gran medida esta práctica, esta mala práctica que lamentablemente encontramos en algunos desarrolladores hoy en día. Pero pues ya saben, en la clase que vimos en el administrador de paquetes en NPM, cuáles son unos buenos indicios de librerías o de paquetes que no están corruptos, que son oficiales, que sí ejecutan o digamos sí cumplen lo que prometen dentro de sus documentaciones y pues sí hacen lo que dicen hacer. Uno de estos, por ejemplo, es el índice de descargas por semana, las estrellas que tenga una librería, etcétera, etcétera, como que el nivel de popularidad le dice a uno si ese es un paquete oficial, válido, que no le va a hacer ningún daño a nuestro proyecto o no. Y ni aún así estamos a salvo. Por ejemplo, si el que publicó ese paquete se le da por dañar su código o por meterle algún código malicioso a su proyecto o algo, pues los proyectos que en ese momento que estén haciendo uso de ese paquete como tal, pueden verse afectados por esta mala decisión de el que subió ese proyecto. Pero bueno, eso ya es otro cuento ya de seguridad ni nada. Aquí lo que nos interesa es hablar de los administradores de paquetes con los que contamos en Node.js. Entonces, digamos que cuando estamos hablando de un paquete, bueno, de un administrador de paquete, siempre vamos a tener estos tres componentes principales o siempre vamos a estar moviéndonos de un componente a otro, ¿sí? Ya sea mediante una interfaz de línea de comandos, nuestras terminales, el repositorio y la página web. Digamos que pues la última tiene que ver más con los paquetes, digamos, populares, porque pues ya se van a dar cuenta que hay unos que no tienen no tienen una página web muy bien definida. Sin embargo, pues aquí lo que queremos, bueno, lo que vamos a ver en la clase de hoy son los más populares, los tres más populares. Y pues todos estos sí tienen su página web bien documentada y bien definida. La de NPM ya la conocemos, es en donde podemos mirar los diferentes paquetes que hay disponibles para instalar, eh, además de lo que vamos a hacer al final de la clase. Uy, no me digas eso. Qué mala suerte, muchachos. Perdón, estaba tomando agua. Bueno, al parecer hay problemas con NPM. O no sé si es, bueno, al parecer es como algo en mi navegador, no estoy seguro. Pero bueno,
El incógnito siempre funciona. Vale, súper. Entonces, la página de NPM ya la conocemos, es en donde podemos, entre otras cosas, buscar los diferentes paquetes para poder instalar en nuestros proyectos. Simplemente basta con buscar el nombre con el que está registrado ese paquete, con el que publicaron ese paquete, y pues ahí vamos a obtener información en el mejor de los casos, en los más populares, y una breve explicación o introducción de cómo podemos instalar ese paquete en nuestro proyecto. Ahora encontramos otro administrador de paquete. Todos estos de los dos que voy a hablar a continuación no vienen integrados en la instalación con Node.js. Por ende, nosotros tendríamos que instalarlo con este primero. Es casi como que traicionar a NPM. Pero pues así son las cosas. Digamos que para poder utilizar Yarn tendríamos que instalarlo con NPM, y para poder utilizar el que del que vamos a hablar a continuación también tendríamos que instalarlo usando NPM. Yarn. Entonces Yarn se originó o se creó para suplir una falencia que tenía NPM anteriormente. Y es que si ustedes se fijan, cuando ustedes instalan alguna librería, supongamos que acabo de instalar Lodash. Cuando ustedes instalan una librería o un paquete en una aplicación de Node, a ustedes se le crean dos archivos. Se le crea un directorio y un archivo. Se les crea el directorio de Node Modules, que contiene todo el código, toda la lógica del paquete que acaban de instalar. Y además se les crea un archivo que se llama packagelogs.json, que es el que contiene información de todas las versiones que se manejan, o de todas las versiones que manejan las dependencias dentro de un proyecto. En este caso, la única dependencia, vean que es Lodash, y pues tiene ahí la versión bien establecida o bien indicada para esta única librería Lodash en nuestro proyecto. Esto antes no era así. Antes no teníamos este archivo de packagelog.json. Entonces, pues no teníamos cómo saber mediante NPM, no teníamos cómo saber qué versiones de ciertas herramientas o de ciertas librerías teníamos en un proyecto, ¿sí? Antes esto no existía, esto se borra. Y básicamente teníamos el package.json siempre estaba. Y pues, digamos, si esto no se tenía bien definido, bien establecido, lo que se procedía a hacer era, o bueno, lo que Node procedía a hacer era instalar siempre las últimas versiones de todas las librerías que tuvieran, o instalar, digamos, si aquí tienen alguna versión específica, una versión fija, pues instalaban esa versión en específico y ya. No miraban en otro lado, sino que lo miraban aquí en este package.json. Y resulta que en este package.json solamente tenemos estas dependencias. Digamos, si por ejemplo yo instalo acá Express, fíjense que aquí en el package.json solo tengo Express, y si yo miro el package log, voy a tener muy seguramente muchas más librerías. Vean, por acá tengo esta accepts, por acá tengo este array. Bueno, estos son creo que de Lodash. No, sí, ese es de specs. Array Flaren, tengo acá body parser, por acá tengo estas bytes, y estas no son librerías ni dependencias que yo instalé de manera directa en mi proyecto, sino que son dependencias o librerías que utiliza Express, ¿sí? Vean que acá antes solamente veíamos Lodash, ahí se pueden dar cuenta que Lodash no utiliza ninguna otra librería, utiliza JavaScript puro, pero Express sí utiliza todas estas, utiliza accepts, array Flaren, body parser, bytes, callbind, content disposition y todas estas que están viendo acá. Entonces, en mi package.json yo solamente tengo referencia de Lodash y Express. Y tengo estas versiones, pero no tengo versiones para estas otras librerías que se instalaron al momento de yo instalar Express. Entonces, esto lo que hacía era traer una cantidad innumerable, invaluable y muy tediosa de problemas para los desarrolladores,
porque si en alguna de estas librerías que ustedes están viendo acá hacían algún cambio que rompía algo que estaban haciendo anteriormente de otra forma, pues iba obviamente a romper el proyecto en el que estaban trabajando y la gente se iba a demorar mucho para saber por qué estaba fallando su proyecto o por qué su proyecto funcionaba antes y resulta que al día siguiente ya no funciona nada y todo se rompió. Entonces se dieron cuenta que eran estas dependencias que tienen las dependencias que nosotros instalamos como Express y pues no se estaba haciendo el mapeo necesario para bloquear o fijar las versiones de esa dependencia. Entonces, por eso es que este archivo se llama package lock, porque bloquea o porque fija. Es decir, dice, ok, esta librería content disposition va, en este proyecto se está manejando la versión 0.5.4. Entonces, cuando usted vaya a instalar, esa es la versión que yo quiero que instale de esta librería. Lo mismo sucede con Combine. Aquí va a instalar la 1.0.2 de esta. Y así con cada una de las dependencias que nosotros tengamos ahí referenciadas en nuestro proyecto. Esto lo hizo por primera vez los que inventaron este administrador de paquetes de Yarn, que son los capos de Facebook también. Los que crearon GraphQL también, son unos capos. Y no solo trajeron consigo ese beneficio, sino que también es un poco más rápido que NPM, es decir, todos los procesos, los de instalar, iniciar un proyecto, etcétera, etcétera, funcionan de una forma más eficiente que NPM y a veces permite hacer este mapeo de dependencias de una forma inclusive más óptima. ¿Cómo lo hace NPM? Pues después de todo ello fueron los que trajeron esta idea o los que digamos, iniciaron con esta idea de tener archivos lock que bloqueen versiones, que fijen versiones de las diferentes herramientas. NPM lo que hizo después, obviamente, es copiarse de lo bueno, ¿sí? Copiarse de lo que Yarn trajo, ¿sí? Todo lo bueno que trajo Yarn para solucionar ese tipo de inconvenientes, ese tipo de problemas. Y por eso es que ahora nosotros tenemos un package logs.json con nuestros proyectos en Node, cuando instalamos dependencias y demás. ¿Por qué Yarn es tan rápido? Pues básicamente tiene un proceso, bueno, no un hilo, un proceso, que se encarga de toda la lógica como tal, o pues de coordinar toda la lógica de Yarn, ¿sí? Es decir, de ir a buscar, de ir a buscar los paquetes en donde están cargados, donde están almacenados en el repositorio remoto, instalarlos y demás, y maneja otro proceso para hacer todos estos trabajos pesados, como es pues, realizar las peticiones HTTP para descargar todo el contenido del código y demás. Entonces ya nosotros sabemos cuáles son los beneficios que traen de tener, o cuáles son los beneficios que obtenemos de tener múltiples procesos o digamos subprocesos trabajando con un fin común o tener varios miembros de un equipo trabajando en un fin común. Pues aquí lo tienen porque, de la razón por qué Yarn es mucho más eficiente que NPM. Bueno, otro beneficio muy chévere que tiene Yarn es que no tiene NPM, es que cuando instalamos una dependencia, esta es almacenada dentro de la memoria temporal de algunos de los procesos que maneja Yarn y por ende no necesitamos conectarnos a la red para cuando querramos instalar esa dependencia nuevamente, sino que pues es la toma de donde tiene almacenada esa dependencia en la memoria y no vamos a tener ningún lío si no tenemos conexión a la red ni nada por el estilo. Con NPM, siempre que ejecutamos npm install, vamos a tener que tener una conexión estable para poder poder descargar todo el contenido. Listo. Entonces, ¿cómo instalamos Yarn? Como les dije, tenemos que instalarlo con npm.
y tiene que instalarse de manera global porque pues vamos a estar utilizándolo de manera global. Entonces lo hacemos con npmi-g yarn. Ya que esta me quedó instalada en la versión 18.0.0 de Node. Si lo quiero utilizar en otra versión, muy probablemente no pueda. Y luego los otros comandos para saber la versión de yarn es muy parecido a como lo hacemos con Node, yarn-b o su opción completa que es --version. Y aquí vemos que la que yo acabo de instalar es la versión 1.22.17, que me imagino que debe ser la última estable. Aquí, por ejemplo, puedo setear la versión de un proyecto con esta instrucción set. Y el argumento latest, si quiero también podría setearla con una versión en específico. Ya lo único que tengo que hacer es pasarle esta versión en específico acá como argumento, por ejemplo 1.20.0, aunque no sé si dice peda, bueno, aquí trató de buscar esta versión y no la encontró, inclusive me generó acá un archivo de log, pero pues de ser una versión válida, seguramente lo que hace es buscarla, si búscala en la web donde está esa versión y pues la instala y me la establece como mi versión específica de Yarn. Entonces vean que pues acá con Yarn no necesitamos un administrador de versiones, sino que ya Yarn es su propio administrador de versiones. Listo. Luego para instalar y para desinstalar una librería, déjenme esto, lo elimino, esto también y esto también. Primero, para iniciar un proyecto en Yarn, funciona de la misma manera que, que con NPM, perdón. Yarn init-y. Y esto lo que hace es crearme un package.json. El package.json siempre va a estar ahí, miren, inclusive ponen ahí como una notica, se hizo en 0.03 segundos, si somos lo máximo. Y si quiero instalar una dependencia, lo tengo que hacer con el comando add. Si en npm es install, acá en yarn es add. Y simplemente coloco el nombre de la librería, en ese caso Express. Entonces miren lo que hace cuando se instala. Me instala las dependencias, que fue un poco más rápido, inclusive ponen ahí el tiempo, lo que se duró, 3.39 segundos. Y me crea el archivo log, pero en este caso ya no es un packagelog.json, sino es un yarn.log, que tiene exactamente lo mismo que ese packagelog. Lo único es que acá lo maneja en un formato diferente que se conoce como YAML. No sé si recuerdan lo que es el YAML, pero básicamente es como un superset, un superconjunto de JSON, en donde los niveles de jerarquía entre una propiedad u otra se manejan con la indentación. Así, por ejemplo, version, resolve e integrity aquí son propiedades que pertenecen a esta otra que está a nivel raíz, content type, que pues son las librerías como tal. Aquí está callbind, bytes, body parsers. Es un poco más fácil de leer que el packagelog. Luego, si yo quiero eliminar una librería con npm, utilizamos el comando uninstall. Con yarn vamos a utilizar el comando remove. Entonces acá yarn remove express y vean que lo hace muy rápido. Si miramos en nuestro package.json, ahora el objeto de dependencies está vacío. Hablemos ahora de este administrador de paquetes. Yo no lo conocía antes en realidad. PNPM. Antes de dar este curso me refiero. Y básicamente se llama así porque se autodenominan como Performance NPM o NPM eficiente o NPM rendidor con buen desempeño. Cualquier sinónimo de esos adjetivos que
que puedan recordar ese momento. Y ellos, digamos, lo que hacen es algo, o tienen un concepto muy interesante para aumentar el rendimiento o para aumentar o para optimizar un poco todo este proceso. Y básicamente lo que hacen es esto: salvar o, digamos, ahorrar, mejor dicho, espacio en nuestro disco. Y pues obviamente mejoran procesos de velocidad de instalación y demás, porque no tiene que estar ejecutando estos procesos una y otra vez. Entonces, ¿cuál es el concepto detrás de este administrador de paquetes, PNPM? Lo que hace es que, o bueno, como funciona NPM y YARN en este momento, es que nosotros tenemos múltiples proyectos en donde, por ejemplo, instalamos Express en cada uno de ellos. ¿Sí? Supongamos proyecto 1, instalamos Express, proyecto 2, instalamos Express, proyecto 3, instalamos Express y así sucesivamente. Y siempre vamos a tener que estar instalando Express y tenemos que tener una referencia o un directorio, o mejor dicho, no uno, sino todos estos directorios. Ah, bueno, aquí ya no está. Déjeme de nuevo. No uno, sino todos estos directorios. ¿Por qué no salen todos? Ahora sí. Todos estos directorios en cada uno de los proyectos que nosotros estemos trabajando. Y eso, pues, obviamente es data duplicada, es información duplicada. ¿Sí? Información que nosotros tomamos de nuestro disco y vean que, pues, estamos repitiendo, donde uno de los principios más importantes de la programación es el do not repeat yourself, o no te repitas. ¿Sí? Si ya estás haciendo algo, reutilízalo, ahorra espacio, ahorra líneas, y esto no se cumple en esta parte de nuestros proyectos, ¿sí? En la parte del sistema de archivos y todos los bytes que consumimos, todos los recursos que consumimos de nuestros dispositivos. Entonces, a el que se inventó esto, al capo, se le ocurrió la brillante idea de manejar todos con referencias, ¿sí? De links. Entonces, ¿por qué? O lo que él se preguntó, ¿por qué debemos tener dependencias separadas? ¿Sí? ¿Por qué debemos tener las mismas dependencias, los mismos directorios de Express? Por ejemplo, todos estos mismos directorios que se están viendo acá en múltiples proyectos, si simplemente podemos tener una en nuestro dispositivo y referenciarla en cada proyecto que trabajemos. Si, por ejemplo, en el proyecto 1, hacer una referencia a Express o a todas las dependencias que utiliza Express. En el proyecto 2, hacer una referencia a esos mismos directorios o a esas mismas dependencias que utiliza Express. Obviamente, teniendo en cuenta las versiones, ¿no? Se toca tener en cuenta que pues va a haber una instancia por cada versión de cada dependencia que se maneje. Pero si se hace referencia exactamente a la misma versión, pues se apunta al mismo archivo, al mismo directorio, ¿sí? No estamos duplicando para nada la cantidad de bytes que esa dependencia consume en nuestro dispositivo. Básicamente, cómo funciona Git, si recuerdan el afterclass que vimos, Git crea un hash para un contenido y, digamos, si el contenido es el mismo, el hash sigue siendo el mismo, ¿sí? Apunta hacia ese mismo contenido. Nunca vamos a tener un contenido duplicado en Git, ¿sí? Para tenerlo, bueno, no, nunca lo vamos a tener. Si cambiamos algo en ese contenido, pues se crea otra instancia de ese mismo, pero nunca vamos a tener exactamente un mismo archivo con el mismo contenido. Siempre vamos a tener una única instancia almacenada de ese archivo, y luego para cuando lo queramos utilizar en diferentes partes, lo que vamos a tener es múltiples referencias o links que nos indiquen o nos lleven hacia el contenido principal de ese archivo. Entonces, más o menos, así es como funciona PNPM. Esto pues no quiero extenderme tanto en esto, quiero más bien mostrarles lo último de la clase de hoy. Entonces, por ahora, vámonos a un break de unos 5 minutos
Es la 8:01, o bueno, unos 4 minutos. 8:01, volvemos a las 8:05 o 10:05 en Argentina. Listo, muchachos. Ahora sí continuamos para ya rematar la clase de hoy. Eh, Hablemos ahora muy rápidamente de NPM, porque pues ya hemos hablado mucho y quiero llegar a la parte práctica de la clase de hoy. Y pues NPM es el administrador de paquetes oficial de Node.js, que ya viene incluido con la instalación de Node. La página web ya la conocemos, podemos mirar los diferentes paquetes o librerías que hay. Podemos loguearnos o podemos iniciar sesión o crear un perfil dentro de NPM y, como dice ahí en el slide, administrar otros aspectos de nuestra experiencia NPM, que ya vamos a ver en breve.
Al instalar Node, ya tenemos disponibles todos los comandos que podemos utilizar en nuestra terminal para para poder emplear la lógica de NPM en nuestros proyectos, ya sea instalar dependencias, iniciar proyectos de Node.js, utilizar o referenciar scripts o dependencias de un proyecto local, por ejemplo, con el npx, ¿sí? Por ejemplo, cuando no tenemos una dependencia instalada de forma global en nuestro computador, pero sí la tenemos instalada en este proyecto, es decir, se encuentra dentro de esta carpeta node modules, y si yo la quiero referenciar, pues simplemente con el comando npx lo puedo hacer. ¿Sí? Por eso es que yo podría ejecutar, si yo instalo en esta dependencia PM2, en este proyecto, perdón, PM2, y lo quiero utilizar, pero no lo quiero instalar de manera global en mi computador, lo puedo referenciar con el comando npx, luego PM2, y ahí sí ejecutar el comando que quiero, start index.js o como quiera. Em, ¿Qué más les puedo comentar así que no hayamos visto de NPM? Bueno, no creo que lo demás ya lo cubrimos, o sea, lo demás ya ustedes saben cómo instalar dependencias de manera global en nuestro computador, ya saben cómo instalar una dependencia en específico, saben cómo instalar una versión en específico de una dependencia en un proyecto, sabe cómo funcionan ya todo lo de las versiones, qué quiere decir este gorrito, qué quiere decir la almohadilla y etcétera, etcétera. Si no, pueden repasar la clase en la que vimos administradores de paquete, creo que fue la clase 10, 11, si no estoy mal, para pues no profundizar en eso la clase de hoy. Eh, lo que quiero, en lo que quiero hacer énfasis en la clase de hoy es déjenme, y esto. Con NPM, además de nosotros crear o además de nosotros descargar o traernos contenido de un código que desarrolló alguien más, alguien externo, alguien ajeno a nosotros, en nuestro proyecto, podemos también nosotros subir nuestro propio código, subir nuestra propia librería, nuestro propio paquete, para exponerlo y que pues, los demás lo puedan utilizar en sus proyectos, inclusive nosotros mismos podamos utilizar nuestra librería o nuestro módulo en nuestros proyectos, para poder, digamos, referenciarlos en cualquier proyecto que estemos trabajando en el presente, en un futuro, etcétera. Bueno, no, antes de meterme de lleno en esto, sí quería explicarles estos dos comandos que no los hemos visto. El primero, este npmci, es el atajo para clean install o instalación limpia. Lo que hace este npmci, aquí está un poco mal la descripción, no es que si el package log.json no existe, sino que básicamente lo que hace es eliminar este node modules que ustedes ven ahí y volver a instalar todas las dependencias de cero. Entonces, si yo ejecuto acá npmci, bueno, sí, inclusive aquí me muestra el error, o sea, salvo que haciendo referencia a lo que les decía, que está un poco mal la descripción acá en los slides, para que npmci funcione, tiene que haber un package log.json en algún lugar. Entonces hagamos eso. Aquí sí lo tengo express, entonces npm y listo. Ahí se creó nuestro package log y tenemos nuestra carpeta de node module. Y ahora si yo ejecuto el comando npmci o npmci, vean que pues bueno, no ocurrió nada, pero digamos aquí lo que hizo por debajo
este comando fue eliminar este node modules e instalar todo de cero, ¿sí? Cosa de que pues se garantice que el proyecto se encuentra en el mismo estado en el que lo tenía, no sé, la persona que subió la última versión de ese proyecto a un repositorio en GitHub, por ejemplo. Sí, no es nada más. Digamos que esto es útil para cuando tengamos algo corrupto dentro de nuestra carpeta de node modules o algo no vaya bien. Con npm CI pues siempre no hay pierde, se instala de una manera limpia, de una manera, digamos, resiliente a fallas, por decirlo de cierta forma, o una versión, como una versión de un sistema operativo que nosotros hayamos guardado porque estaba funcionando de manera correcta. Una versión de seguridad, hay una versión auxiliar, más o menos. Y luego tenemos este comando npm audit, que básicamente nos dice si hay vulnerabilidades en nuestro proyecto, en alguna dependencia de nuestro proyecto. Si resulta que encontraron algún problema de seguridad, algún problema que necesite ser solucionado, pues lo hacemos con este comando. Por ejemplo, si yo ejecuto acá npm audit, me dice que hay 0 vulnerabilidades, pero por ejemplo, si yo instalo una dependencia como Faker, ven que por acá me dice que hay una vulnerabilidad de alta severidad, una vulnerabilidad crítica. Si yo ejecuto acá npm audit, me sale lo mismo. Por acá encontró la vulnerabilidad crítica alta y me dice que hay una solución disponible, ¿sí? Entonces, me dice, ejecute este comando audit fix y fórcelo, ¿sí? Para que se pueda instalar esta versión de Faker, que es la versión 5.5.3, que no tiene ningún problema, ¿sí? Es decir, esta, que es la de la huelga que hizo este desarrollador, pues obviamente tiene todos los problemas de la vida, todos los problemas del mundo, pero esta versión resulta que pues sí es una versión correcta. Y también funciona de la forma contraria. Supongamos que en una librería encuentran algún error o alguna vulnerabilidad que atenta con la seguridad de los proyectos y esta la solucionan en una versión superior. Por ejemplo, sacan Faker 6.6.7, porque la que tengo en este momento ahora es la 6.6.6. Sacan la 6.6.7 que soluciona todos esos problemas. Entonces, este comando npm audit fix, no sé si con el force creo que solamente porque estoy cambiando la versión acá mayor, y por eso tengo que colocarle el force. Pero cuando ejecuten el comando npm audit fix, pues me instala esa versión que soluciona todos esos errores, todos esos bugs, y ya no tendría ninguna vulnerabilidad en ninguna dependencia de mi proyecto. Entonces aquí voy a hacer lo que me sugieren, npm audit fix --force, y ahora vean que tengo instalada la versión 5.5.3 de Faker y tengo 0 vulnerabilidades en mi proyecto. Listo. No quería dejarles eso ahí sin explicar. Entonces, listo. Ahora sí vamos a la demostración de NPM. Déjenme ver si ya ahora sí me funciona acá. Sí, ya ahora me funciona. Lo que vamos a hacer es entrar a esta página. Bueno, aquí a mí no me funciona porque ya estoy logueado. Pero básicamente a ustedes les debería salir o les debería aparecer un formulario muy parecido a esto. Igual pues no tiene mayor ciencia. También pueden acceder a través de NPM acá en Sign Up, sino dándole clic aquí. Les aparece este formulario y aquí ustedes van a colocar un usuario, un username, cualquiera. Yo por ejemplo puse Jorel Maro, una dirección de email, yo puse jorge.maloing@gmail.com, mi email, y una contraseña, y por acá marcan la casilla en la que están de acuerdo con todo el contrato de uso y demás, y políticas de privacidad. Y al final crean la cuenta, le dan aquí Create an Account. Cuando ustedes crean la cuenta, les llega
un código temporal o una contraseña de un único uso, como se llama en inglés, un OTP, One Time Password, al correo se ve muy parecido a esto con este código, y ese código pues tienen que introducirlo después en el formulario que lo redirige de NPM, para que ya puedan venir y ver esta página que es como el dashboard o su página de inicio de NPM cuando ya están registrados, cuando están logueados. Entonces, eso porque es importante, porque nosotros vamos a necesitar este usuario, este correo, esta contraseña, e incluso vamos a necesitar otra contraseña de esas temporales, esos códigos que nos envían al correo, para poder loguearnos en nuestra terminal y poder publicar un paquete o una dependencia al repositorio central de NPM. Esto obviamente solo se puede hacer con NPM, no se puede hacer con Yarn, ni se puede hacer con PNPM, solamente se puede hacer con NPM. Esto de instalar la última versión de NPM no es tan necesario ni tan obligatorio. Digamos con la versión que tengamos es más que suficiente, a menos que pues, sea una versión ya muy antigua, que no tenga mucha compatibilidad con las características modernas de Node hoy en día y NPM. Pero pues no creo que eso sea el caso de ustedes. Creo que aquí todos están por encima de la versión 10, entonces no creo que tengan problema alguno. Pero si lo tienen, intenten primero instalando la versión antigua con perdón, la versión más reciente para esa versión de Node en específico que ustedes tienen, con este comando que están viendo aquí en los slides. Luego, entonces, para comenzar a crear un paquete, lo primero que tenemos que hacer, o bueno, no es obligatorio, pero sí es muy recomendado, es tener un repositorio como tal. Entonces acá yo voy a crear un nuevo repositorio que voy a llamar demo pb37. Aquí lo voy a dejar una descripción. Test coder backend package. Y voy a marcarle esta casilla para que me añada un readme. Y voy a escoger una licencia acá, cualquiera. Voy a escoger la MIT. Y le voy a dar crear repositorio. Listo. Entonces ya se me inicializa acá mi repositorio con el archivo de la licencia y con este readme. Acá lo que voy a es tomar la URI de mi repo para poder referenciarla luego en mi proyecto. Y aquí este código, bueno, después vamos a volver a este código. Por ahora lo voy a cambiar. Bueno, sí, cuando quede tiempo. Por ahora lo voy a cambiar por lo siguiente. Aquí voy a resolver de una este desafío, ¿sí? Casi como que pasando por todas estas explicaciones que estamos viendo acá en los slides, ¿sí? Entonces voy a realizar un proyecto que lo que hace es exportar 4 funciones para realizar 4 operaciones básicas entre 2 números: suma, resta, multiplicación y división. Y tenemos que subir ese proyecto a NPM y verificar que toda esa pendencia se encuentre en un buen estado y la podemos reutilizar en diferentes proyectos en nuestro dispositivo. Entonces, acá el código que voy a tener, ya ese lo tenía por acá preparado, pues no es un código de mucha ciencia. Son las 4 operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Y digamos, no, tampoco es obligatorio, pero nunca está de más tener un archivo de test. Ese ya también lo tenía preparado. Eso lo hago con Jest. Digamos, esto es como más para decir, ok, vamos a subir ya un proyecto al repositorio, el repositorio centralizado de NPM. Pues tenemos que tener los mínimos estándares para que vean que pues somos unos desarrolladores que siguen todas las normas,
tenemos código limpio, etcétera, etcétera. Entonces, pues, nunca está de más utilizar acá o seguir estas buenas prácticas. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos utilizando Express para probar que esos métodos funcionen de la manera que deberían funcionar. Por ejemplo, cuando ejecuto suma con 5, con los números 5, pues me debería volver 10. Si ejecuto la resta, me debería volver 0. La multiplicación me debería volver 25. La división me debería volver 1. Listo. Aquí me falta instalar, obviamente, Jest como una dependencia de desarrollo. Esperemos que se instale ahí. Y me falta desinstalar Faker y Express. Bueno, es que creo que aquí solamente se puede dar uno. No, es que me equivoqué. Un install. Listo. Y listo. Ahora solamente tenemos nuestra dependencia de Jest como dependencia de desarrollo de nuestro proyecto. Y aquí en nuestro package.json podríamos crearle una perdón, no es string sino script. Agregarle un script que sea el de test que ejecute esta misma herramienta de Jest. Y listo. Entonces por acá probemos si todo está bien. npm test. Y listo. Ahí están todos los tests pasando de manera exitosa. Ahora lo que queremos hacer es iniciar este proyecto con git init. Queremos agregar no. Ahora queremos agregarle agregarlo a este proyecto remoto. Entonces, para eso lo hacemos, tomamos la URI y ejecutamos el comando git remote add origin a un proyecto que ya está inicializado en Git. Y le copiamos el de este repo. Listo. Ahora lo que queremos hacer es traernos estos archivos que tenemos acá, el de la licencia y el readme. Para eso hacemos un git pull origin master. Y aquí ya tenemos nuestro archivo de licencia y nuestro readme. Con pues una breve descripción de qué es lo que hace este proyecto. O bueno, eso es lo que debería tener. Por último, agregamos un git ignore. Git ignore. Acá le decimos que no quiero subir node modules y tampoco quiero subir el package log.json. Listo, ahí ya está. Y tenemos estos 5 cambios que queremos subir ahora a nuestro repo remoto. Entonces hacemos un git add git commit y un mensaje add initial logic o add initial code. Y por último lo subimos a nuestro repo remoto con git push -u origin master. ¿Por qué? Porque pues queremos setear queremos referenciar esta rama local con nuestra rama remota master de acá. Por eso le coloqué acá el flag de -u. Listo. Si nosotros venimos y actualizamos acá en nuestro repo de GitHub, seguramente ya tenemos todos nuestros archivos. Tenemos acá el index, tenemos el test. Y ahora, si queremos subir este repo o este paquete al repositorio npm, lo primero que tenemos que hacer es loguearnos con npm. Entonces, para hacer eso, ejecutamos el comando npm login y nos pide el username, en mi caso es Jorel Maro, nos pide la contraseña, creo que la coloqué mal, nos pide el correo ing@gmail.com y nos pide el one time password que seguramente nos debe haber llegado a nuestro correo al que registramos. Entonces,
Aquí está. Ah, no, eso no es. Ahora sí. Este. Y listo. Ah, sí, puse la contraseña bien, qué bien. Ahí ya me logué como el usuario Jorel Maro en los registros de NPM. Entonces ahora para publicar este paquete dentro del repositorio NPM lo hacemos con npm publish y le damos el nivel de acceso. Entonces acá lo colocamos con este argumento access y el valor que le vamos a dar es public. Y listo. Ahí ya publicó nuestro paquete al repositorio NPM. Para corroborarlo, lo que tenemos que hacer ahora es irnos a esta URL, npm package y luego el nombre de nuestro paquete. Entonces el nombre de nuestro paquete muy seguramente es este que vemos acá. Uy, perdón. Demo pb37. No estoy seguro si tocar la versión, creo que no. Y listo. Vean que aquí está publicado mi paquete de demo pb37 con visibilidad pública. Por acá tenemos el README. Vean que por aquí lo que muestran en esta página de NPM es el README. No tengo ninguna palabra clave para buscar este proyecto. Bueno, aquí creo que no está. Bueno, obviamente porque mi proyecto no es popular, tristemente. Pero yo había subido antes otro paquete con el nombre de Coder en vez de demo. Y aquí sí leí las palabras claves en el package.json. Aquí le agregué esta propiedad keywords, que es un arreglo, y aquí, por ejemplo, le puse coder, por acá le puse pb37, es más, voy a buscarlo con pb37 a ver si sale por ahí. No, ni siquiera. Pero bueno, estos los pueden ver acá, o todos los paquetes que ustedes han publicado los pueden ver aquí en su perfil, en el apartado de package, y vean que aquí está el demo pb37 y este otro que es @jorelmaro coder pb37. ¿Cómo hacen para subirlo así con, digamos, sobre un usuario o una organización en específico? Eso lo hacen prácticamente al momento de iniciar su proyecto en Node.js. Ustedes cuando van a iniciar su proyecto le dan npm init y aquí le pasan un argumento que es el scope, en donde ustedes le pasan el usuario. Por ejemplo, acá el scope que yo le di fue Jorel Maro, ¿sí? Al crear mi proyecto, al iniciar mi proyecto en Node.js, y por eso es que mi paquete, el que subí previamente, tiene este nombre. Está sobre este usuario. Si yo subo otro paquete, pues muy seguramente de la misma forma, así al iniciar mi proyecto en Node.js, seguramente pues va a seguir teniendo ese prefijo de @jorelmaro. Listo. Entonces, ¿cómo podemos probar este paquete que acabamos de subir a NPM? Entonces, muy sencillo, tal cual como instalamos cualquier paquete en nuestros proyectos, lo podemos instalar acá en probémoslo aquí mismo, ¿sí? Digamos que esto lo borramos. Y por acá simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá voy a instalar npm y demo pb37. Ahí ya instaló. Si miramos en el package.json, tenemos nuestra dependencia demo pb37 en su versión 1.0.0, recién salidita del horno. Acá simplemente quiero importar entonces lo que estoy exportando en mi dependencia, en mi paquete. Entonces aquí voy a colocar require y demo pb37 y aquí voy a importar estas 4 funciones: suma, resta, multiplicación y división. Y por acá voy a colocar un console.log de suma,
de 5 y 5. Por acá voy a colocar un consopultador de resta de 5 y 5, multiplicación de 5 y 5 y división de 5 y 5. Y por último voy a ejecutar mi index.js. Uy, perdón. Y vean que obtenemos como resultado 10, 0, 25 y 1. Y vean que los estamos obteniendo de demo PD37 que tenemos acá en nuestro node module. Por aquí está, veanlo, demo PD37. Tiene tal cual los archivos con los que nosotros los subimos a NPM. Y listo. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que quieran revisar? Vale, súper. Listo. Si no tienen preguntas, entonces los libero por el día de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y espero que les haya gustado la clase y que les esté yendo súper con esos desafíos. Recuerden que mañana también va a haber una step class como el del día de ayer, por si tienen alguna duda, alguna inquietud en lo que llevan, en lo que van con sus desafíos. Va a ser de 7:30 a 8:30 de la noche hora argentina, 5:30, 6:30 hora de Colombia. Si necesitan algún otro horario adicional, me pueden escribir por el Slack y ahí miramos cómo solucionamos. Porque es que yo estoy dando clases también los lunes, miércoles y viernes. Entonces no podría en horas de la noche o a la misma hora de la clase. Tal vez más temprano, a tipo 2 de la tarde, 3 de la tarde, hora argentina, sí podría. Pero pues escríbanme antes por el Slack si necesitan revisar algo en esa hora para ahí programarme un poco. Y listo, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Un abrazo para todos y nos vemos mañana o en la próxima clase para los que no van a ir mañana.